y ellos transmitieron esa fe a esos hombres y por ende lo llevaron. Sigamos adelante, a ver hermano, a ver. Algo que me faltó, algo que estaba analizando ahorita cuando Jesús le dijo a Leví, sígueme. Dejó todo, dejó su trabajo, dejó todo por seguir a Jesús. Sígueme. Seguir. Adelante. A ver, entonces, hermano, otro punto más. A ver. Y es, ahora tocante lo que dice aquí sobre si quieres puedes limpiarlo. Y es la voluntad de Dios que tiene para nosotros, que es buena. Como me dieron 3 más, ustedes no tienen hoja para leer, ¿verdad? 4 vienen, que vino la hermana también. Entonces, ¿tú me lees? ¿O ella? Ok, lean una página y luego que siga ella con otra para darles oportunidades, porque habíamos repartido las 10, ¿verdad? Ok, entonces lees una página nada más, ahí los dos. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que estaba prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre: extendió la mano, así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos sí se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 2 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, sus hermanos Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Llegó bajo con ellos y se detuvo en un llano. Había ahí a una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había llegado para oírlo y para que lo sanaran de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes los que ahora pasan hambre, porque serán Saciados, amén. Hermano, ¿quién sigue? ¿Cuál es la página que sigue? 16.
La 16, sí. Y me lee la 16, hermano, por favor. Y ya luego comentamos esas dos páginas, ¿no? Dichosos ustedes que ahora lloran, ¿sí? Porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigen por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar la vida. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de lo que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien te lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, fluida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la estrella que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Amén. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién habla? Latigazos. Un latigazo, hermano. A ver, ¿quién habla? Al menos yo veo aquí en la página 3, hermano, cuando el Señor le dice Hijo del Hombre, Señor del sábado. A mí, bueno, ahí lo único que muestra es autoridad. Señor del sábado. Yo también estaba viendo eso de la autoridad del sábado. Con qué autoridad habla, ¿no? Con qué autoridad lo demuestra. Amén. ¿Alguien más? A ver, hermana, ya que usted está deseosa. No, sí, ya la mataron, hermano. Tampoco. Hermana Nancy. No, pues yo veo la enseñanza, ¿verdad? Que es un poco dura para nosotros. El amarnos unos a otros, el que hagamos las cosas que el Señor quiere que hagamos, porque nosotros casi siempre pues con nuestros hermanos que estamos más cerca es con los que los favorecemos, y a los que están lejos ni siquiera los volteamos a ver. Para mí la enseñanza aquí es del amor y de cómo uno tiene que tratar a sus hermanos, a todos sus hermanos, ¿verdad? Que es difícil. Y juzgamos, y juzgamos también, pero
no nos miramos nuestros defectos. ¿Alguien más? Y lo más terrible de todo, hermano, es que no lo hacemos ni nada, y es bien claro porque con la medida que miran a otros, debemos medir. O sea, que de eso todavía nos dice, ¿no? Un punto que vi en la página 15 que leyó Carlos es de que de la mano seca. ¿Cuántas manos secas sabemos? Miramos la necesidad que hay de los demás y no extendemos la mano para ayudar a nadie. Y algo que vi también en el capítulo 16 de que así como los impíos, los pecadores, ahí dicen los pecadores porque nosotros nos consideran como limpios de pecado, ¿va? Hacen las cosas buenas y para recibir cosas buenas. ¿Cuánto no de nosotros, me incluyo en contarle gatos, dijo mi hermano Otto, hacemos un favor y esperamos que nos devuelvan ese favor, que en cuanto debemos de servir como para el Señor y darle y sin esperar nada de lo que nosotros damos a estas personas. Amén. Dice que ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, dice, mira, a mí lo que me llamó la atención fue esto. Ustedes, dice, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado, sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. El amor de Dios es bien diferente al nuestro, porque nosotros, en realidad yo le estaba voy a hacer esta pausa aquí. Yo le estaba platicando a mi esposa que me habló mi hermano de Guatemala y yo le pregunto cómo están las cosas y él me dice, no, pues aquí pues no hay trabajo y pues esta situación está pasando y yo le digo a mi esposa, ¿cómo le digo yo? El Señor te bendiga, el Señor te va a bendecir, pero no le envío algo para ayudarlo, pues. Entonces la palabra me lo demanda y es lo que yo estaba hablando y mira, entonces digo yo, le tengo que ayudar, porque cómo voy a decirle yo o cómo voy a despedir a mi hermano y decirle que el Señor te bendiga cuando yo tengo cómo hacer que esa bendición llegue a sus manos. Es muy importante. El amor de Dios es muy diferente al nuestro. ¿Algo? No, todo bien. Usted, hermano, que viene del cielo, camino. Creo que hacer énfasis en el amor es lo que está haciendo la hermana. Le estaba recordando acerca de los enemigos. El día que llegamos a la casa, que salimos a la cena, me pasó algo en el parqueo. Pues estoy bajando a mis líneas, nos estamos bajando y venían a dormir. Me estacioné y pisé un poco el parqueo del vecino, de uno de los vecinos, que también es hermano en la fe. Vino él y con mala actitud me dijo, te voy a pedir un favor, no te parquees en mi parqueo, por favor, pero con mala actitud. Y me encendí rápido, y mi actitud obviamente no fue cristiana, no lo insulté ni lo maltraté, pero me le fui a parar así y le dije a Francis, métete por ahí. En el pasado esta persona había sido ruda conmigo. Hemos tenido encuentros así, pero no he ignorado. Pero esa fue como que la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y ahorita en lo que estamos hablando del amor, y dice, pues tenemos que amar aún a esas personas que realmente de una u otra forma han sido rudas con nosotros,
Y la verdad ahí fallé porque de verdad que sí quería que se armara. Que se armara los golpes, la verdad, estoy siendo sincero. Me enojé porque me está viendo que mi esposa estaba bajando a mi bebé y me dice eso delante de ella y la verdad me molesté mucho. Y luego cuando entramos le digo yo, vamos a orar por él y le voy a tener que ir a pedir perdón, aunque no haya sido yo el que agredió, pero por si en algún momento le he causado un malentendido, pero realmente es difícil. En mi corazón carnal no está en hacerlo, pero ahí está el Señor. Cada vez que paso por el apartamento de él, mira a ver si está, y está ahí. Tienes que hablar, porque así mostramos en él que aunque no deseamos hacer las cosas, el amor de él está ahí impulsándonos, ¿verdad? Y es difícil amar a las personas que nos han tratado mal porque de repente no nos han caído bien. Amén, hermano. Amén. Pero no lo vuelva a hacer. Fíjate, hermano, yo creo que tú nos muestras realmente el verdaderamente liderazgo de él, ¿verdad? Y nos muestra aquí donde dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. O sea, está hablando rasgos de un liderazgo ahí, en eso. ¿Cómo debe ser un líder realmente? O sea, un líder, ¿verdad? Amén. Amén. A ver, hermano. No se le Como olvide. él estaba diciendo, ¿no? Que es difícil como no perdonar, pero sí perdonar a los que ofenden y todo eso. Yo por mí misma digo que a veces he sentido que caigo en lo que es ser hipócrita, porque de todos modos estoy enojada, pero sí es como like, excuse me. Y el día anterior, yo soy muy honesta, so a veces en mi trabajo está pasando eso mucho, que estamos mucho acá, pero prefiero ser honesta a que a ser hipócrita. Pero en eso mismo yo caigo mal, por lo mismo que esta está loca, no, ni le digan nada porque te va a voltear y te va a decir te voy a decir la verdad. Pero sí es difícil porque a veces no quiero ni decir buenos días, pero me paro y me regreso a la puerta y I'm like, ok, si te dicen o no te dicen, tú volteas por otro lado, tú dices buenos días. Pero sí he sentido que a veces caigo en eso que es ser hipócrita. Y yo sé que es algo que tengo que arreglar, porque a veces estoy diciendo buenos días, pero en realidad no lo siento. Y yo sé que ella se han dado cuenta como que, me dijo porque tiene que decirme. Pero sí a veces es like, no, yo entro y es like, good morning. For me it's a good morning, for you I don't know, I don't care. Pero, you know what I mean? So, es algo que yo estoy aprendiendo porque sí es muy difícil. Mucho más en el trabajo, cuando es competencia, están hablando de uno y uno mismo lo está escuchando a mí. Estás hablando de mí, yo estoy como 2 pies al lado de ti. Y para mí es muy difícil voltear y, decirle, oh, good morning, o it's hard, que a veces mejor nomás volteo y digo good morning a todas y prefiero no ir individualmente porque no son good morning for you, for me, you know what I mean? So a veces es algo con lo que estoy tratando de trabajar ahorita yo misma porque no quiero caer en lo que es ser hipócrita. But it's tough. Es difícil, sí. A mí algo que a mí me llamó la atención es, y lo subrayo porque yo lo subrayo aquí rápido. Él dice, también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Aquí no se está hablando de un lapso de tiempo, un lapso de tiempo en que nosotros lo vamos a caminar.
Y está hablando de aprendizaje. En los estudios anteriores yo les dije que no es lo mismo hacer que formar. Entonces nosotros estamos siendo formados. Entonces ese lapso de tiempo, por eso es que cuando leemos nosotros la Biblia, nosotros tenemos que poner atención a cada una de las palabras, cada una de las situaciones. ¿Por qué? Porque ahí me marca un lapso de tiempo, ahí me marca que tengo que pasar por un aprendizaje. Entonces pongámoslo tomemos la figura y sombra del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pasaron por el desierto, un proceso de aprendizaje, hay un lapso de tiempo. Entonces, todos nosotros vamos a pasar por ese lapso de tiempo. La hermana dijo un punto muy hermoso: voy a aprender y me cuesta, porque a quién no les ha costado hacer lo que la palabra de Dios dice, por cuanto nosotros hemos sido instruidos en las más bajas instrucciones que se le dieron al mundo. Bueno, pero entonces sigamos. Entonces, ¿quién sigue? ¿O alguien quiere apoyar? No, a ver, hermano, usted. ¿No? Página 17. Lo veo con ganas de leer y hablar. No se duerma. 17 igual. Si se duerme, pellizquenlo. Hermano, déjame sacarte las estías del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recoge higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, 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 y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parecen a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimiento. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Cuando terminó de hablar el pueblo, Jesús entró en Capernaum. Habían allí una centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a sus siervos. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor,
no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguían, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ellas y le dijo: no llores. Amén. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sí? ¿No? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Amén. ¿Quién empieza? ¿Se van a llorar? Te van a llorar, bro. Llore. Depende, ¿no? Va a llorar por el pecho, va a llorar por la palabra.
con el dolor que me dicen hipócrita. Sorry, no, es que no thinking. No es por ti, pero estoy pensando porque en el trabajo estaba contando a Lupita que sticky notes que le iban a poner a todas en sus frentes, hipócrita, hipócrita, hipócrita. En el que me iba a poner, pero por lo mismo, porque trabajo con puras mujeres y todas son hipócritas. Como en el trabajo, sí. Bueno, pues yo veo aquí que dice que ningún árbol bueno puede dar mal fruto, ¿verdad? Entonces nosotros, dice la palabra también, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, y ahí va para ti. Si tú eres humilde, dice la palabra del Señor en Proverbios, la blanda palabra aplaca la ira. Muchas veces nosotros, yo también tengo un carácter así explosivo a veces, pero el Señor me ha dicho, hey, ¿qué está pasando? ¿Verdad? El Señor, gloria al Señor por corregirlo aún. Pero yo pienso que tu humildad, aunque tú quieras decirle lo que quieras, pero si eres humilde, mejor el Señor a veces le cierra los oídos a uno, ¿verdad? Para que no oiga nada de lo que esa gente dice, hasta sus ojos, y te fijas en tal cosa y no. O sea, es duro, ¿verdad? Pero nuestro fruto se lo vamos a enseñar a las personas. Ellas son hipócritas, pero nosotros no, nosotros vamos a demostrar nuestro fruto de amor, porque que estaba diciendo en el anterior, ¿verdad? Que con amor nosotros vamos a vencer. El amor todo lo puede, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros con amor le vamos a demostrar a esa gente. Si ellos nos hacen un mal, nosotros le vamos a hacer un bien. Él les traje un chocolate. ¿Qué cara pondrían? Él les traje unas cookies, un cafecito. Con nuestro fruto bueno vamos a vencer eso, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho, a mí me gusta eso porque yo pienso que como yo soy, yo le voy a demostrar a la gente, aunque me han hecho mal, yo les voy a demostrar como un bien, por mis frutos que el Señor me ha dado. Amén. Diga, hermano. Dice hermano que porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, aparte del amor, ¿verdad? Me pongo a pensar entonces que cuántas cosas no tenemos que echarle a nuestro corazón, a nuestro ser interior para hablar cosas buenas. Y algo que me llama mucho la atención y me entiernece mucho. Es que el Señor era compasivo. Y dice, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Ay, yo me lo imagino al Señor decirle así, no llores. Con ese amor. Eso me pareció muy tierno. ¿Alguien más? Hermano Manuel, hermano Santiago, allá. Hermano Juan, ¿usted que tiene ganas de hablar? Que hable primero el hermano Suazo y después la hermana Francis para que así. No terminé la historia que me estaba contando. También tiene que ver con lo que estamos diciendo. Pues después del argument ahí, me acerco a mi puerta y le digo, pero está bien, que Dios te bendiga. Cuando le dije eso, agachó la cabeza. Agachó la cabeza y se metió a su cara. Y es lo que ella estaba diciendo. Si yo hubiera hecho eso, a darle bendiciones a él, a lo mejor el argumento no se hubiera extendido. Sino, o como me dijo ella, solo le hubiera dicho, ok, está bien, ahorita discúlpame, ahorita lo muevo. Se hubiera quedado ahí. Y es difícil, ¿no? Creo que si hubieran dado más espiritualmente o fuertemente en el espíritu y no mi carne hubiera sido más fuerte en ese momento, que acababa de comer. Me hubiera vencido. Acababa de comer. Estaba pesado. Estaba bueno. Yo me imagino a la hermana Nancy. Tú puedes. Pues mire, a mí lo que me llama la atención aquí son dos cosas. La primera es que dice que todos utilizamos el versículo aquel que dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad?
y nosotros decimos eso. Pero fíjense que aquí marca algo y dice, el que es bueno. O sea que antes de hablar lo bueno, yo tengo que ser bueno. ¿Y cómo puedo ser bueno? O sea, hay que investigar eso en la palabra. ¿Cómo puedo ser yo bueno para poder hablar cosas buenas? Porque eso es lo que dice ahí. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Entonces primero, antes de yo que mi corazón empiece a producir algo bueno, yo tengo que ser bueno. Pero ¿cómo voy a ser bueno? Entonces esa es la pregunta. Ahí está la pregunta de cómo voy a ser bueno. Váyase a la Biblia y investigue cómo puede usted ser bueno. Amén. Otra. A ver, hermano. Algo para rectificar lo del hermano Walter. Cuando uno bendice a otra persona enojado, lo está maldiciendo. Es lo que me enseñó a mí, que cuando yo, por ejemplo, si estoy enojado y bendigo a alguien y lo digo, que Dios te bendiga, así con ira, no lo estoy bendiciendo, se lo estoy maldiciendo, porque dentro de mí no están surgiendo las palabras de bendición, sino hay algo, hay ira en uno. Amén. Entonces, ¿voy con el otro punto o voy con? Yo tenía dos. Yo tenía dos puntos. Pero, sí, hermano, pero la verdad, a ver. Yo ahorita me pregunto eso. Corrijamos ahorita. Vamos a corregir después. Porque ahorita estamos hablando de lo que dice el libro. Vamos a corregir después de lo que está hablando el hermano. Vamos a hablar después, pero ahorita estamos hablando del libro. ¿Qué entendimos del libro? No es que nos está pasando y yo quiero ponerme como gallo a la patada. No, estamos hablando del libro. Acuérdense que estamos hablando del libro. ¿Qué entendimos del libro? Dice, otra de las cosas que a mí me llamó la atención en la escritura de lo que estamos oyendo, dice, como oyó hablar de Jesús. Entonces quiere decir de que allá afuera hay mucha gente que si nosotros hablamos de Jesús con los demás, a lo mejor ellos no están en la conversación, pero como oyó hablar de Jesús, lo mandó a llamar. Entonces nuestras comunicaciones tienen que ser de la palabra de Dios, donde quiera que estemos. Hay muchos ejemplos que poner, pero como no estamos hablando de ejemplos, estamos hablando del libro, yo les digo, si él oyó, porque ahí dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum, había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y luego dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a sus dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a verlo. Entonces, oyó, a él no llegaron y le dijeron, mira, allá hay un Jesús que te está. No, él oyó, o sea, dos estaban entablando una conversación y él escuchó, dijo, esto es lo que necesito. Entonces, pues, nuestras pláticas de afuera, entre nosotros, deben de ser de Jesús. Vamos vamos 4 en el carro, por ejemplo. 2 son inconversos y 2 somos convertidos. Pero si estamos hablando de la novela o de los chismes que vienen atrás hablando, no los vamos no van a oír de Jesús. Pero si nosotros hablamos de la palabra entre nosotros, aunque ellos digan lo que digan, están oyendo. Entonces dicen, esto es lo que yo necesito. Y nada más un ejemplo. Eso es lo que yo vi. Amén. Así como lo que dice usted, que estaba en una ocasión estaba yo evangelizando a una persona, cuando venía al bus y estaba yo hablando con la persona y el que estaba al lado de la persona me dijo antes de subirse al bus, ¿y cómo hago para aceptar a Cristo? ¿Sí? Y cuando me dijo así, le digo, que era en tu corazón, y no me subí al bus, pero sí escuchó. Le digo, entonces hay gente que nos está oyendo. Entonces, arribita, que yo les decía de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Hermano? Iba a decir algo. Yo creo, hermano, que también las cosas de suma importancia, creo yo, que es cuando
tenemos la convicción del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos lleva a toda alianza, ¿verdad? Si nosotros no somos más, bueno, si estamos conectados con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Viene el sentir de Él, ¿verdad? Que algo hicimos mal, como dice la hermana, ¿verdad? Dice la hermana, sí, cierto, la hermana se expresa y le dice a las personas, ¿verdad? Pero a veces, pues dice, no hay problema que digan las cosas, sino cómo las dicen, ¿verdad? Amén. Y yo creo que si fuera más misericordiosa, ¿verdad? Y pudiera expresar, pues yo creo que habría más flexibilidad, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios también, dice que hay que vencer el mal con el bien. Amén. Siempre el cristiano, aunque nos hagan lo que nos hagan, ¿verdad? De cierta manera, a cierto punto tenemos que ser lo más mansos y bien. Voy a utilizar algo que el hermano Otto dijo ayer. Él dijo estas palabras. Ustedes han escuchado que muchos cristianos dicen, yo tengo que ser manso, pero no menos. Él lo dijo en el púlpito, pero después dio la respuesta. Entonces, como nosotros somos llamados la sal de la tierra, entonces por ende nosotros debemos, lo que dijo el hermano, vencer el mal con el bien. Entonces, sigamos adelante. Ahora dice, y otra cosa que yo vi también, yo no sé si solo yo estoy leyendo, pero otra cosa que yo vi, dice, este hombre merece que le concedas lo que te pide. ¿Qué estaban haciendo? Intercediendo por el hombre. Sí, intercediendo. No era un judío, era un centurión, era un romano. Entonces, digo yo, cuanti más nosotros, dicen aquellos, debemos de ¿cómo se llama esto? De interceder por aquellos que por X y razón nos han hecho un bien sin ser cristianos, porque hay muchos así, que sin ser cristianos o que sin conocer de Dios hacen el bien. Entonces debemos de interceder por ellos. Eso es lo que yo vi. Seguimos adelante. ¿A quién le toca? La página 19, ¿no? Habían otros 2 puntos que había subrayado aquí, pero sigamos. ¿Quién sigue? ¿Mi hermana? Sigue usted. Si no se nos acaba el tiempo, ya vamos caminando bien. Entrenamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tienen un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, y llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabía quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto
prestamistas, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que está perdonando, que perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Amén. Dice, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador Herodes. Susana y muchas más que le ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salían gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas. ¿Para qué? Aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, la riqueza y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, ponga mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará.
La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercarse. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, te avisaron. Pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Amén. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ya nos quedan 2 páginas nada más. Díganos. Esto que estaba diciendo sobre de que hablar del Señor en mi trabajo otra vez. Somos 3 que estamos y que somos cristianas y las demás pues no. Pero trabajo con una de ellas los sábados y algo no sé si es chistoso o qué, pero a mí se me hizo curioso. Y ella me comenzó a preguntar: ¿qué haces tú tu fin de semana? No me digas, otra vez en la iglesia. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice: ¿no te aburres? No. Y le comencé a hablar de lo que hacemos, de lo que está pasando, y dice ella: ¿sabes? Me has hecho pensar algo. Le digo: ¿qué? Que no quiero bautizar a mi hija. Le digo: ¿por qué? Por lo que tú me has dicho. Es cierto, ¿qué pecado ha cometido mi baby? And I'm like, oh man, ven a nuestra iglesia, escucha, aprende. Y como a los 2 minutos que yo me paré, la muchacha se desmayó. Entonces dije, y le digo al que con el señor que trabaja ahí con nosotros, le digo: ese es el diablo. Le digo que no quiere que ella escuche de esto. ¿De qué estás hablando? Me dijo: tú estás loca, levántala. No, le digo: tú levántala. Y es que va a dar cuarto. Pero ella se levantó y dijo que sintió algo. Dijo que cuando yo le estaba hablando, ella sentía como que sus energías se le estaban quitando. Y se desmayó la muchacha. La doctora hasta me dijo: ¿qué le hiciste? Y yo no dije nada, estaba no me acerqué pero estábamos hablando de esto y sí, ella se metió en el internet y me empezó a preguntar preguntas de la música. Me dice: pero somos jóvenes, nos gusta. Sí, digo, pero tú la cantas y no sabes el significado que tiene la canción. Y nos pusimos ahí y en vez de estar trabajando, ¿verdad? Estábamos hablando, pero era algo como dijo la hermana Nancy, es como que ya ella después dijo, no cae mal. Like, okay. Pero fue algo que es cierto, es como, yo quiero ayudarle a ella a ver que sí puedo ser, maybe como dijo el hermano, a lo mejor no tengo las palabras para no ser tan fuerte, pero estoy aprendiendo. Y ella misma dijo: wow, dijo, no hubiera pensado que tú haces eso en mi iglesia, no, me dijo, pero se escucha como que you're having fun. So fue que le dije: pues nosotros tenemos servicio estos días. Y dije: ok, me dijo, voy a hablar con mi esposo. Y yo: amen, alright. Amén, así es, hermano. Hay que sacarlo tirar para que te leas debajo de la cama. Hermano, ¿va a comentar? Lo miro muy dispuesto. A ver, ¿quién? ¿Tú? Yo sí quiero comentar que ya esta es la 3ª página donde dice que el Señor le decía a los que sanaba y perdonaba, ¿verdad? A los que sanaban nunca les decía: oh, ya eres sano. Siempre les decía: tus pecados te son perdonados. Y para mí eso es súper interesante, porque mucha gente me dice a mí: ora por esta persona, ¿ya aceptó a Cristo? Es lo primero que yo le pregunto, ¿verdad? Y me dicen: no. Entonces, primero tiene que pedirle perdón al Señor por lo que hizo, y después ya el Señor va a trabajar con eso, ¿verdad? O sea, esa es mi forma de pensar, porque yo he leído que si nuestros pecados son perdonados, entonces el Señor nos va a sanar, ¿verdad? Entonces vamos a ser libres de enfermedades y todo lo que así. Y también me llama la atención cuando el centurión dijo que tan solo di la palabra, la fe. A mí, yo ahorita estoy pasando una situación muy triste con mi padre, porque pues mi primo le detectaron cáncer y ya tiene 2 meses muy enfermo. Y yo anoche, cuando estábamos cantando en la iglesia, era en inglés, pero yo me agarré ese canto hermoso, que
que tu kingdom come, entonces entonces empecé a vivir el canto, ¿verdad? Empecé Señor, 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 y empecé a llenarme del Espíritu Santo, y el Señor me dijo, Él no se va a morir, estoy trabajando con su corazón. Cuando el Señor me dijo así, me entró un gozo, una alegría, o sea, y hoy le llamé a Guatemala y le dije, porque no puede ni hablar porque le dio una infección en su garganta, y le dije a su mamá, le dije, tía, él no se va a ir, porque el Señor ya le había dicho cuando le detectaron el cáncer, el Señor me dijo una palabra, me dijo, ¿acaso no le he preservado yo la vida? Así me lo dijo. Y yo me quedé admirada de esa palabra que yo nunca había oído preservar, ¿verdad? Y el Señor me dijo, ¿sí, acaso yo no le he preservado la vida? Pues ya lo habían asaltado varias veces, y gloria al Señor, pues nunca lo habían matado, ¿verdad? Le habían robado todo, pero allá alguna gente yo había oído que por 100 quetzales, por $10 lo mataron, y a él lo asaltaron varias veces y nunca le pasó nada, el Señor lo guardaba, ¿verdad? Entonces anoche que estábamos cantando ese canto tan hermoso, cuando yo empecé a sentir el canto, cuando el Espíritu Santo empezó a llenar, y el Señor me dijo, Él no se va a morir, estoy trabajando con su corazón, me dijo el Señor. Y qué lindo porque vemos, y mi primo me lo dijo, yo tengo orgullo, soy amargado, soy una persona envidiosa, me dijo. Entonces dije yo, gloria al Señor, porque ven, entonces nuestros pecados tienen que ser primeramente perdonados para que nuestro cuerpo sea sano, ¿verdad? Y pues gloria al Señor es como un testimonio también, pero referente a esto, ¿verdad? Amén. ¿Alguien opina algo más? Dos cosas, había sido siempre más rápido. Tres cosas me llamaron la atención. La primera, de la pregunta y lo que se dice en todos los ¿cómo se llama esta vida? Yo he escuchado predicaciones de esto y yo no estoy en contra, ¿cómo se dice? No estoy a favor de eso. Yo creo que Jesús fue un hombre que también se proveyó de recursos que venían de gente. Y ahí lo dice la palabra, dice Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Yo creo que Jesús aceptó la ayuda monetaria de personas que estaban ayudándole en su ministerio. A veces pastores predican de que eso no debe de ser así y van en contra de la prosperidad. Miran a pastores prósperos y los atacan. Y entonces cuando nosotros vemos a través de la Escritura que nuestro propio Señor aceptó recursos, estos recursos podrían ser, yo no sé, quizás dinero, quizás no sé, viajes, o quizás carretas, caballos o algo que le ayudara al Señor a moverse, o vestimentas, no sé, pero ahí hay recursos. Y a veces los pastores atacan la prosperidad porque en realidad no han entendido o no hemos entendido en sí cómo era el que se manejaba nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, y ahí marcarlo. Eso es algo que me llamó la atención. Otra de las cosas que me llamó la atención, dice la palabra de Dios, al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Ahí estoy en un hoyo, yo ahí estoy en un hoyo, porque entonces quiere decir que, como yo lo entiendo, quiere decir que la persona que tiene siempre va a tener, porque no se le va a quitar, pero y al que no tiene, No es que está hablando espiritualmente. no, yo estoy hablando espiritualmente, al que no tiene se le va a quitar. Ahora pregunto, ¿es esto, cómo se dice, simplemente material o de prosperidad, o también es de palabra y de conocimiento? Porque hay personas que yo las he visto que han tenido conocimiento y tienen conocimiento, pero no hacen prosperar una iglesia. Y ahí está el hoyo.
Y la otra es que este que tiene, ¿verdad? Y lo sabe y llevar y proyectar, va a ser próspero. Bueno, pero eso soy yo, ¿verdad? Ahí sí que les dejo esa tarea en su corazón, son nada más lo que miro aquí. Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Aquí me llama la atención de que debemos de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Y no será por eso que dice, como dice que el que tiene iglesia y no la hace prosperar? ¿No será que es porque no pone, porque oye la palabra y no la pone en práctica? No se lo reveló Carmen ni en el Espíritu de Dios que está aquí, porque Dios está en este lugar. Hay muchas cosas bonitas que están saliendo, yo no sé si ustedes están gozando, pero yo sí. Porque es que, digamos, pastor puede ser todo el mundo. Yo puedo meterme en un instituto, me hago pastor. Tengo el llamado, tengo visión, como en práctica. Qué bonito, pues. ¿Algo más? ¿Quién quiere aprender algo más? Es lo que dice acá, Jesús tomaba vino también, lo que le llamaban borracho. No, dice que no era nazareno, ni vino, no podía tomar. Ay, yo me acuerdo que yo quería la Biblia que era nazareno. Una buena pregunta. No tomaba vino. Una pregunta, porque aquí se criticaba a Juan el Bautista que el que no tomó, que no comió pan y bebió vino, y aún así lo criticaban. Y a él lo criticaban porque comía y bebía. Pero no dice que bebí. Le llamaban, porque ahí le llamaban, ahí le dicen glotón y borracho. Vino de uva lo emborracha. Dice que, bueno, eso está bonito, yo escuché algo bien hermoso. Hermano Adolfo, nos continúa con la siguiente página, por favor. Ya terminamos. Ya vamos, no, es 22, a la 22 tenemos que llegar. A las 10. No. Llegamos 12 y 22. Es que lo quiere leer. No, usted primero, después el último, la última es 21 y 22. Me toca la 21, ¿verdad? Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Cruzamos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y les obedece? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que había entrado en él muchos demonios, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo.
como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a los pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas lo contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasén le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque se les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús le había hecho por él. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándole a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Habían entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Cuando todos negaban haber tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes los que te aprietan y te oprimen. No alguien me ha tocado. Jesús replicó: yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó porque lo había tocado y como había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo: Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contarán a nadie lo que había sucedido. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dijo: poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades.
Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. Entonces, en cualquier casa que entren, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Si no los que reciben bien, al salir de este pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo? No, yo quiero preguntar. Ahí está el maestro. Bueno, maestro, ¿por qué el Señor les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa? O sea que los mandó literalmente pelados. ¿Por qué? ¿Pelado? Bueno, como que llevaban mucho. Llevaban el pelo largo. Eso sí eran las arenas de... La verdad no sé, dice, a ver, díganme. Pues eso significa que está hablando de que realmente Jesús era su proveedor, que tenía que depender por él 100%. Por eso lo leí en una Biblia de estudio, no sé si será Está bien. ¿Alguien dice algo más? No es cierto, pues venga la Biblia. En varios pasajes lo que se ve es la fe. Acuérdense que cuando él estaba en la barca y se durmió, y muchas veces nosotros pensamos que él está dormido, pero él está despierto, ¿verdad? Y nos está escuchando nuestras angustias. O sea, lo que vemos aquí es la fe. También a la casa de Jairo, la niña estaba muerta y él la resucitó, ¿verdad? También porque él tuvo fe. La mujer del flujo de sangre tuvo fe, también fue sanada. A mí me encanta lo de la fe porque me falta. Y yo siempre le digo, Señora, aumentame la fe, ¿verdad? Lo que sabes, pero ¿por qué les dice que no digan nada? Esa es una pregunta que yo todo el tiempo me la he hecho y yo la iba a hacer ahorita. Que uno quisiera, like, oh my God, like God, you know, God saved her, like I really want to do it. Pero acuérdate que él les decía no digan nada, pero todos iban a decirlo. O sea, era cuando si les decía que lo contaran, no iban a contar. Si él les decía vayan, no iban a ir, entonces mejor. Algo que me llamó la atención es de que nomás el que estaba endemoniado nomás miró a Jesús y comenzó a gritar. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que un día iba caminando cuando de repente alguien se levantó y comenzó a maltratarme, pero no era esa persona. Yo entendí que no era esa persona, y así varias ocasiones me ha pasado cosas así. Y ahí dice Jesús que toda autoridad se nos ha dado y a veces tenemos miedo. Pero dice también que el endemoniado empezó a gritar, pero dice también que hasta los demonios, ¿verdad? Reconocen su autoridad, hasta los demonios lo reconocen. Amén. A mí me llamó la atención lo que le dijo a Jairo, le dice, no tengas miedo. Le dice, no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Pero no tengas miedo de qué o por qué. ¿Verdad? Yo me hago la pregunta. Atrás dice, tu hijo ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo. Al oír que había muerto, no tengas miedo. Entonces, cuando nosotros, pienso, y siempre yo creo que lo hemos experimentado, la mayoría de nosotros no nos queremos morir, ¿verdad? Y le tenemos temor a la muerte, ¿sí o no? Yo todavía hasta que cumpla el propósito de Dios, entonces ya se dan cuenta. Entonces no debemos de tenerle miedo a la muerte, pero ahí está eso. ¿Algo más que quieran aportar? ¿No será que solamente entró Jacobo, Pedro y Juan, ¿verdad? Y Jesús, porque los demás en ese momento no tenían la fe activa, sino que se afligieron mucho
por lo que ya había muerto la niña. Y que dijo, no, estos no tienen fe, están llorando. Amén. Vamos a orar por eso. Puede hacer. Amén, amén, amén. Mi hermano Adolfo. Yo, algo que yo puedo entender de ese punto, hermano, es que si nos damos cuenta ya en el libro de los Hechos, dice que a esos 3 varones se les reconoce como las columnas de la iglesia. Entonces, si vamos a pensar, yo pienso que, yo creo que si yo lo voy a llamar con un ministerio, tiene que tener mayor capacidad, mayor entendimiento, por ende, tiene que tener mayor experiencia, ¿verdad? Entonces, por esas razones pues, yo entiendo, por esas razones que Dios los llama a ellos. No tanto por la demás gente, porque si lo leemos bien, dice que muchos de los que estaban ahí se burlaron de él cuando le dijo que estaba dormido. No está muerto, está dormido, se burlaron de él. Dice que se burlaron porque ellos sabían que estaba muerto. Entonces se burlaron. Entonces, ¿quiénes los más necesitados de ese milagro? No era la gente, eran los padres de la niña. Porque la costumbre judía era que ellos llamaban gente y le pagaban gente para que fuera a llorar a los nietos. Entonces mucha gente no estaba sintiendo el dolor. Por eso, imagínense, por ejemplo, un momentito la escena de estar llorando por el supuesto dolor de que alguien se había muerto, cambian a burlarse de otra persona. Entonces, ¿dónde está el dolor que estaban sintiendo? No estaban sintiendo ningún dolor, ¿verdad? Yo creo que es fácil para nosotros cuando alguien está pasando por una situación difícil en su vida, hablemos de una pérdida familiar, de un hijo, de padre, lo que sea, y usted sabe que aquella persona está sintiendo un dolor, usted siente un dolor en su corazón, pero nunca va a ser igual. Y cuando usted deje de platicar con esa persona, usted va a sentir paz y tranquilidad en su corazón. A mí me sucedió. Yo trabajaba en un hospital y le llegaron a dar una noticia a un compañero de trabajo que le habían mandado a su hijo. Este varón pegaba de gritos, pero gritos tremendos, pues, y a mí me dolió en mi corazón verlo a él. Pero se lo llevaron y yo creo que sigue haciendo lo que estaba haciendo y andaba silbando a la cita. No, honestamente, pues, porque el dolor era mío, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los que necesitaban un milagro ahí? Los que realmente estaban adoloridos en su corazón. Y a ellos, pues yo me imagino que por eso Jesús les dijo, ustedes son los que están sintiendo el dolor, ustedes van a ver el milagro de Dios. Ustedes van a recibir ese milagro de Dios para la vida de ustedes. Y en cuanto a los 3 que él llamó, si nos damos cuenta, dice que ellos llegaron a ser columnas. Ellos 3 fueron los nombrados, por así decirlo, no instituidos por Dios o por Jesucristo, como para decir ustedes van a gobernar la iglesia, porque Dios no dejó, o Cristo no dejó una persona individual para gobernar la iglesia. La iglesia la gobierna el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces Él lo estableció, mas sin embargo, si usted se da cuenta, en las congregaciones hoy en día está el pastor, pero se necesitan columnas. Una iglesia, hermano, una iglesia sin columnas no está bien fundamentada. Tiene que tener, dicho sea de paso, los ancianos. Los líderes de las congregaciones vienen haciendo las columnas. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan, ellos eran columnas, porque la Biblia dice que ellos eran columnas de la iglesia. No eran los dueños de la iglesia, no eran los delegados por Dios para gobernar la iglesia, no, ellos eran columnas. Entonces me imagino, porque si se da cuenta también en el monte de la transfiguración, ¿quiénes estaban? Estaban los mismos tres, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué ellos estaban teniendo más experiencias que los demás? El llamado era para todos, pero más sin embargo, nos damos cuenta en el libro de los Hechos, los que más sobresalieron en el ministerio, por así decirlo, apostólico, fueron los 3. ¿Por qué? Porque las experiencias que ellos estaban teniendo eran mayores. Acuérdense, la misma Biblia dice que a muchos se le da. ¿Qué va a pasar? Se le va a adelantar más. Yo a ustedes se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Casi cada vez que hemos discipulado, le digo, a usted, Dios en usted está invirtiendo bastante, hermano. Usted quiere recibir, usted también.
A ver, en cuanto, ¿por qué los envió así, hermana? No, que no sepa, ¿verdad? Okay. Lo bonito es dejar que los demás, el propósito de esto, hermano, no es que yo venga a establecer lo que yo creo, lo que yo siento. No es eso, hermano. El propósito principal de esta nueva etapa del departamento de discipulados es que motivarlo a usted a la lectura. Motivarlo a usted a la lectura y que Dios le hable. Pero, ¿cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios me va a revelar a mí los tesoros que están en su palabra? Si no la leo. Es imposible, no. Y con una vez que la lea, tendría que ser muy especial. Aleluya, para que venga así, en cuanto la lea ahí, venga. No. Necesitamos tiempo. Yo siempre le digo a los hermanos, estamos comenzando con esta nueva etapa de discipulados. Mi consejo es para los hermanos. No lo vengan a leer aquí, hermano. Lea las 10 páginas siguientes. Por ejemplo, leímos hasta la 22, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que nos reunamos o se reúnan para estudiar esto, van a llegar a la 32, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dicen los argentinos, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, comience ya, hermano. Ya dediquen un tiempo a la lectura. No, mire, el error nuestro, hermano, es que agarramos nuestra Biblia, no el Nuevo Testamento, es nuestra Biblia. Si usted la lee una media hora al día, lo felicito, hermano. Pero realmente son pocos los que lo hacen. Dije los que lo hacen, no que lo hagamos, ¿verdad? No lo hacen, hermano. Porque dedicamos más tiempo a otras cosas. Entonces, si nosotros dedicamos, si logramos, mire, hermano, déjeme ponérselo de esta manera. Si nosotros nos logramos embarazar de la visión de nuestro pastor en cuanto a esta nueva etapa para el departamento discipulado, usted, hermano, usted va a crecer a pasos agigantados. Créanme. Usted va a crecer espiritualmente, usted va a crecer y usted va a empezar a ver que Dios le habla a través de su palabra. Usted va a empezar a descubrir lo que está en la palabra del Señor. Yo sé que usted muchas veces ha escuchado a nuestro pastor que dice, yo leo mi Biblia y entre las líneas ahí hay algo escrito, dice, ¿verdad que sí? ¿Por qué cree usted que él ve lo que está escrito entre línea y línea? Es que tuvimos un maestro de discipulado, coordinador de discipulado también, predicador y ahora pastor. Aleluya. Pero fíjate que él decía algo que a mí, ¿cómo me ha costado, hermano? Él decía que él agarraba un libro y lo leía en media hora. Un libro, por muy grueso que estuviera. Oye, ¿cómo lo entiende? Así mi hermano. Así le hizo la mano. Dice él, y de cabeza lo tenía. Dice que él empieza a leer del medio el libro. Por la página la empieza a leer del medio y se le habla así, aleluya, Señor amado, dame esa revelación porque está tremendo, ¿verdad? Pero no es así, hermano. En la realidad no es así. Al menos no con la palabra de Dios. Porque ustedes escudriñan las escrituras. ¿Por qué se escudriñan? Escudriñarlo es leer como sea un hermano abuelo de pájaro. No, escudriñarlo es leer abuelo de pájaro. Escudriñar es meterse, dedicarle. Mire, dedíquele 15 minutos diarios, hermano, a las páginas que vamos a leer la próxima vez. El día que usted venga, no va a andar tarareando como yo, hermano, para leer la Biblia, o la página que nos va a tocar, porque usted ya se la memorizó casi. Faltan 3 semanas, o 4 quizás, para memorizarse esas 10 páginas. Entonces, cuando usted venga, usted va a venir, perdóneme que se lo diga de esta manera, pero el hermano Oscar también lo dijo. No se trata de las experiencias que usted tiene relacionadas con la palabra. Es bonito el testimonio, amén. Claro, se nos alimenta, pero el propósito es, yo no sé si usted lo escuchó o no sé si no lo ha escuchado. El propósito del pastor es encontrar en la escritura la palabra de Dios para nuestra vida, el rema de Dios para nuestra vida. Y él usó un ejemplo que yo se lo voy a repetir cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo.
él dijo, lo que yo quiero es que usted me ayude a descubrir cosas como dónde cambió Pablo su pensamiento. ¿Verdad? Porque usted sabe que Pablo en Colosenses dice, por ejemplo, hablando de la venida del Señor, él dice, porque en un abrir y cerrar de ojos, o sea, sonará la trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? ¿Y qué dice además? Luego nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos. Entonces Pablo tenía un pensamiento en el inicio de su ministerio. Pablo tenía el pensamiento de que él iba a vivir el arrebatamiento. ¿Sí? Entonces, pero ya más adelante, con Timoteo, Pablo ya nos dice que está esperando el arrebatamiento. Y ya no menciona que él va a vivir el arrebatamiento. Lo que Pablo dice es, porque yo ya estoy a punto de partir. O sea, en otras palabras dice Pablo, yo ya no voy a morir. Entonces, este es el ejemplo que el pastor daba. Y decía él, lo que yo quiero es que usted me ayude a encontrar en la escritura dónde evolucionó, esa fue la palabra que el pastor usó, el pensamiento de Pablo. ¿Dónde cambió el pensamiento de Pablo? ¿Dónde maduró Pablo su pensamiento? Que él no iba a vivir eso. Ahora, son tesoros que ahí están, hermano. Porque ahí están. Y el propósito, por eso le digo, Dios quiere, hermano, que nosotros, y yo me incluyo ahí, hermano, todo el departamento discipulado, que logremos entender cuál es el propósito de esto, hermano. Porque le voy a decir algo. Si no hacemos eso, hermano, esto se va a volver monótono. Si nosotros no nos logramos embarazar, hermano, déjenme usar esa idea. Si no nos logramos embarazar, hermano, de esta visión, hermano, esto va a llegar un momento que nos va a aburrir. Y va a llegar un momento en que usted va a empezar a hablar cosas que ni siquiera van de acorde a lo que quiere, al propósito de este nuevo etapa en el departamento disciplinar. Entonces, acuérdese, hermano, el propósito es que Dios le hable a usted a través de la Escritura. Pero no le va a hablar de no cualquier cosa, le va a hablar revelación de su palabra. Y cuando usted venga así, el Señor me reveló esto y esto y esto, cosas nuevas, pues, para nosotros, no para el Señor, no para la doctrina que tenemos, no, para nosotros. Porque si Dios le habla a usted, hermano, o le enseña algo, ¿quién se lo va a quitar? Nadie, hermano. Yo soy fiel creyente de que lo que nos mantiene vivos en el Evangelio son las experiencias que hemos tenido con Dios. No importa, fíjense que no importa la situación que usted esté viviendo en el momento. No importa, hermano. Usted puede andar frío, espiritualmente hablando, casi muerto. Pero si usted ha tenido experiencias con Dios, hermano, usted no vuelve al mundo. Y no porque anda encendido como leño ardiendo, no, quizás anda como cenizas ya. Pero lo que no lo deja regresar al mundo, hermano, o atrás, es las experiencias que usted ha tenido con Dios. ¿Quién se las quita? ¿Quién se las quita, hermano? ¿El diablo? Sí, el diablo no le puede quitar las experiencias que ha tenido. Se podrá bombardear, lo podrá atacar, podrá hacer lo que quiera, hermano. Pero si usted ha tenido experiencias genuinas con Dios, nada lo mueve del Evangelio, hermano. Venga lo que venga, usted permanece en el Evangelio. ¿Por qué? Por las experiencias que ha tenido. El Evangelio es vida, hermano. El Evangelio es experiencias con Dios, no es cualquier cosa, no es una religión. Por eso decimos que el Evangelio no es religión, hermano. El Evangelio son las experiencias con Dios y vidas, hermano. Pablo vivió muchas experiencias. Él decía, yo tengo en mi cuerpo las cicatrices, lo que hacía falta de los sufrimientos de Cristo. Eso yo lo tengo en mi cuerpo, decía Pablo. ¿Y quién le quitaba a Pablo eso? ¿Por qué creo que hubo gente, y hay gente hoy en día, hermano, que está dispuesta a dar su vida por el Evangelio? Por las experiencias que ha tenido. Entonces ahora, si nosotros agarramos el propósito y nos unimos, vamos a hacer un ejército tremendo. Y yo le aseguro algo, usted cada vez que usted venga, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reunís? ¿Quién dijo eso? Pablo, ¿verdad? En Romanos creo que lo dice. O en Corintios. Quizás estoy equivocado, pero agarren la idea.
No está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia, ¿verdad? De que está Pero ahí está escrito, hermano. ¿Qué hay pues cuando reunís? Cada uno de vosotros trae, ¿verdad? Uno trae salmos, otro trae palabra, otro trae profecía, otro trae ¿qué? Hermano, se imagina un discipulado. Cuando usted venga y diga, hermanos, el Señor me habló esto. Y si Dios le habla, yo le voy a decir algo, hermano. Si Dios le habla, cuando usted traiga ese pensamiento para acá, va a tocar el corazón de los demás. Y si usted está feliz, lo van a despertar, hermano. Lo van a calentar porque Dios habla. Ese es el pensamiento, ese es el propósito de esto, hermano. Ahora, yo se lo digo, y Dios quiera que nunca caigamos en eso, de que se vuelva algo monótono en los discipulados estar leyendo. No, llévese su Nuevo Testamento. Usted lo trae bien limpio, hermano. Yo ya anda todo mugroso, él traigo conmigo, hermano. Una vez dijo un predicador, ¿cómo sé yo que usted no lee su Biblia? A veces leímos su Biblia, me lo aplicó a mí, hermano. Y le enseñé mi Biblia. Mi hermano, yo la forré, la limpiecita, hermano. Cuando la agarraba, la leía y nada, hermano. Me dice, tú no lees la Biblia. Le digo, ¿por qué no? Dice, no tiene nada rayado. ¿Dónde te ha hablado Dios? Me dijo, mira. Y me enseñó su Biblia, enseñó mi Biblia, toda manchada, hermano. Cuando el Señor le hablaba a la paz de aquí o a pie de la página, escribía lo que el Señor le mostraba. Y dije, ¿de veras, pues? ¿Verdad que sí? Pero yo decía, no, la Biblia no hay que mancharla. La Biblia no es sagrada. Es tremendo, hermano. Yo le puse, mi consejo, hermano, mi consejo es bonito lo que estamos hablando, mire, hermano, ahí están saliendo cosas que quizás usted no las había entendido, pero esas son cosas pequeñas a lo que Dios quiere hablarnos, hermano. Esas son cosas pequeñas a lo que Dios quiere mostrarnos, hermano, a donde Dios nos quiere llevar. Yo me voy a atrever a decirle algo, hermano, ¿verdad? Es posible que Dios esté preparando a usted para que aquí salga el pastor, para que aquí sea profeta. Amén. Para que aquí se va de evangelista. No de evangelista, de evangelista. Algo que lo que estaba diciendo, hermano, de que las experiencias no hacen que nos alejemos de Dios. Porque Dios ha estado trabajando yo con uno que es ateo y él se conoce la Biblia, se conoce las religiones y todo, y a veces ha habido ocasiones que han metido en el razonamiento con las cosas de Dios, y cuando uno razona así en la carne, dice, pero no, sí tiene razón, es que sí tiene que ver el tiempo, las evoluciones y la tecnología y todo con lo que estamos viviendo, pero entonces viene a mí la palabra de Dios y las experiencias